Soy Antonio Barros y soy miembro de la Unidad de Patología de Aorta del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y os presento dos casos bajo el título Hematoma intramural con sorpresa. El primer caso se trata de un varón de 74 años, fumador hipertenso y lipémico bien tratado, que debuta con un dolor centrotorácico muy intenso que se inicia de forma brusca y en reposo, que le irradia espalda y se acompaña de vegetatismo. En el momento de la presentación, el paciente tiene una tensión muy alta, 230-120, sin ninguna otra semiología destacable. Este es su electrocardiograma, en el que se puede ver una fibrilación auricular no conocida, con una frecuencia cardíaca controlada. Se hizo un ecocardiograma a pie de cama, en el que no se observa ninguna alteración, salvo una insuficiencia aórtica ligera moderada. Y se completó el estudio con un escáner. En el escáner os enseño primero el de la derecha, que es la fase que hacemos con contraste. Veis que la aorta presenta en la porción distal del callado un engrosamiento que se va extendiendo a lo largo de toda la aorta torácica descendente y hasta la mitad de la aorta abdominal, que desplaza el calcio en algunos puntos, aquí lo estáis viendo, en forma de semiluna. En la adquisición que hacemos previamente sin contraste, podéis ver cómo la parte engrosada presenta un realce, brilla, lo que nos permite el diagnóstico de hematoma intramural aórtico tipo B. En este caso, el paciente pues, no estaba complicado, se ingresa en la unidad coronaria y pues aquí tenéis, se trata con labetalol, con labetalol y morfina, el paciente queda asintomático y bien controlado, y se hace un estudio radiológico, un TAC, a las 72 horas. Os enseño los cortes comparando el TAC del día 0 con el TAC del día 3, en la porción proximal de la aorta descendente, en la porción media de la aorta descendente y en la porción diafragmática, y os marco el calibre que tiene la aorta contando con el engrosamiento, que veis que sufre una progresión en algunos puntos pues relevante. Entonces, bueno, pues este paciente, pues en este momento, pues nos planteamos el tratamiento. Sin embargo, revisando el estudio que hicimos en el día 3, es un estudio sincronizado y llamaba la atención este engrosamiento que había pasado desapercibido, pero que también se insinuaba en el estudio inicial, que veis que es un engrosamiento completamente circular y en el que se ve incluso pues que la adventicia pues pierde la nitidez que habitualmente suele tener. Eso nos llevó a plantearnos la duda de si se trataba de un síndrome aórtico agudo, un hematoma tipo A o tipo B, o si podía haber asociado algún proceso inflamatorio. Revisando el TAC inicial, aquí estáis viendo cómo había dos formas de comportarse en el estudio sin contraste. La porción descendente veis como la pared que está engrosada brilla, sin embargo la porción ascendente pues no vemos ese brillo. Y revisando los troncos supraórticos también aparece este halo, este engrosamiento que también había pasado desapercibido en la carótida izquierda. Por eso al paciente pues le hicimos una analítica que incluía parámetros inflamatorios, y en este caso lo que llamaba la atención es que tiene una PCR muy alta, una PCR y una VSG muy alta, a pesar de que el paciente pues no estaba anémico, y completamos el estudio con un PET-TAC. Y aquí estáis viendo el PET-TAC, en el que es sorprendente la actividad metabólica que tiene en toda la aorta torácica. Fijaros como tanto la porción ascendente como la porción descendente, hasta la zona donde prácticamente estaba engrosada la aorta, pues está con una actividad metabólica muy aumentada. Este paciente se trató, se estabilizó se intentó aislar la pared de aorta de la luz con una endoprótesis, y se trató con 3 bolus de metilprednisolona endovenoso, 250 miligramos al día, 3 días consecutivos, y posteriormente se quedó con prednisona 60 miligramos al día. Y aquí os pongo la evolución radiológica que tiene la porción ascendente de la aorta en un estudio que hicimos al día 21. Fijaros cómo hay una reducción del tamaño de la aorta a expensas de una reducción del tamaño de la pared.
El caso 2 se trata de una mujer de 63 años, en este caso una hipertensa muy mal controlada y lipémica. 4 años antes había sido diagnosticada y tratada de una neo de mama y llamaba la atención en la historia clínica que desde hacía un año había consultado varias veces por cefaleas de repetición que eran muy limitantes y que sistemáticamente se habían asociado, o sea, se habían relacionado con la hipertensión que tenía mal controlada. Pues esta paciente presenta un dolor centrotorácico, también muy intenso, de inicio brusco, también en reposo, que se irradiaba a espalda. En el momento del ingreso presentaba también una hipertensión muy alta, sin ninguna otra semiología destacable. En este caso, el electrocardiograma y la eco no presentaban ningún hallazgo patológico y se completó el estudio pues, con un TAC que muestra un engrosamiento de la pared de la aorta descendente. Aquí estáis viendo que también brilla en la fase sin contraste. Veis cómo el calcio se está desplazando. El tamaño de la aorta, 36 milímetros, era el máximo en la porción descendente proximal y se extendía desde la subclavia hasta prácticamente la bifurcación ilíaca y además llamaba la atención que la mesentería inferior pues estaba ocluida, si bien se rehacía por colaterales de forma distal. Este TAC permitió el diagnóstico de hematoma intramural tipo B. La paciente ingresó en la unidad coronaria con el diagnóstico de hematoma intramural tipo B no complicado. Se inicia tratamiento con labetalol y con morfina. A pesar de eso, al día siguiente la paciente continuaba con dolor y con tensión sin control y presentó fiebre alta. Se sacaron cultivos de sangre y orina que fueron negativos y en la analítica destacaba una PCR y una OBSG muy alta. El día 3 la paciente persistía con febrícula, con dolor e hipertensa. A pesar de eso se pudo desescalar el tratamiento a tratamiento vía oral y se decidió solicitar un TAC de control. Se hizo el control radiológico al tercer día y aquí podéis ver la evolución radiológica. Veis a la izquierda los cortes a nivel de la aorta descendente proximal, lo que os había puesto al principio, y cómo el hematoma pues, permanecía estable en este TAC de control. Debido a la clínica que presentaba la paciente y a las llaves de las exploraciones que habíamos hecho, pues nos pareció prudente completar el estudio con un PET-TAC y aquí tenéis el resultado del PET-TAC. Veis cómo hay un hipermetabolismo en la pared de la aorta que combina con zonas parietales que son ametabólicas que pueden corresponder al hematoma y veis también cómo esa actividad metabólica es difusa a lo largo de toda la aorta descendente, no es una captación muy intensa y es heterogénea. Con todo eso se estableció el diagnóstico de proceso inflamatorio y también se trató con metilprednisolona en 3 valos de 250 miligramos 3 días consecutivos y posteriormente también con prednisona 60 miligramos al día. Y aquí tenéis la evolución radiológica. Hicimos un estudio de control al 15 día y al mes de tratamiento y aquí podéis ver cómo la aorta presenta una reducción significativa del calibre como consecuencia de una disminución significativa del tamaño de la pared de la aorta. La paciente se encuentra febril, está sin dolor y está normotensa. Hemos podido dejarla únicamente con 2 fármacos y continúa actualmente en tratamiento con prednisona. Los criterios diagnósticos de la arteritis de células gigantes son estos, según la Sociedad Americana de Reumatología. Para el paciente del primer caso, pues se establece el diagnóstico por la edad, por las alteraciones que presentaba en la arteria temporal y por los hallazgos y por la velocidad de segmentación tan alta. Y en el segundo caso, aparte de no tenía alteraciones en la arteria temporal, pero sí que tenía las cefaleas de reciente comienzo. Llegado a este punto, lo que nos podemos plantear es si estos dos pacientes presentan una ortitis y no un hematoma intramural, o bien si el hematoma intramural es posible que sea la complicación de una ortitis. Lo que sabemos es que la ortitis es una forma de expresión tanto de la arteritis de células gigantes como del Takayasu y también de otras, como por ejemplo las arteritis por IgG4. En la serie de seguimiento de ortitis, algunos pacientes presentan un síndrome órtico agudo y por eso estos pacientes que han sufrido una ortitis tienen que ser seguidos de cerca, porque las aortas pues, pueden dilatarse y pues, pueden complicarse. Pero los pacientes que se diagnostican de arteritis de células gigantes, aun sin episodios clínicos de ortitis, también deberían tener un estudio de imagen que incluya la aorta. ¿Por qué? Pues porque estas ortitis pues pueden ser inaparentes y pueden tener complicaciones en el seguimiento. Debemos pensar en ella cuando
se nos presenta un paciente que tiene un hematoma intramural y que este tiene unas características clínicas atípicas. Y para llegar al diagnóstico se requiere de la multimodalidad. En nuestros dos casos hemos utilizado el TAC y el PET-TAC. La resonancia podría haber tenido su utilidad. El punto más importante, desde mi punto de vista, es que el tratamiento debe ser combinado para evitar complicaciones aórticas, para controlar la inflamación en el brote agudo y para evitar futuros brotes. Y la discusión, pues, queda abierta.